Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y traiga sobre ti su paz. Quiero compartir esta palabra contigo esta mañana. Quiero invitarte a que te pongas de pie un momento más. Sé que han tenido un tiempo de adoración, de alabanza delante de la presencia de Dios, pero quiero invitarte a que puedas orar conmigo. Yo sé que esta palabra va a ser una palabra de confrontación, una palabra fuerte, porque este mes estamos hablando acerca de edificar con nuestros amigos. Y esta semana estaba leyendo la escritura y esta palabra me chocó tanto, por eso que yo quiero compartirla, porque tiene que ver con cada uno de nosotros. Así que donde estás, vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar. Y le pedimos al Dios del cielo a que su Santo Espíritu de Dios, del Señor Todopoderoso, pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón. Señor, oramos para que tú nos des un corazón humilde, nos puedas dar un corazón sensible a tu palabra, que podamos oír tu voz, Señor, en medio de todas estas circunstancias. Enseña nuestros caminos, muéstranos las sendas, Señor. Obra en nosotros tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, en este proceso al cual tú nos has llamado. Señor, obra en nosotros tu perfecta voluntad. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor, con todo nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento y que esta palabra sea una palabra de bendición, Señor. Declaro que esta palabra es sembrada en los corazones, a 100 por 1, dará fruto a 80 por 1 y a 60 por 1, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero invitarte esta mañana a abrir tu Biblia en el libro de 2 de Samuel, capítulo 13, del versículo 1 al versículo 39. Pero esta mañana yo quiero hablarles de la primera parte de esto, ¿no? El mes que estamos compartiendo tiene que ver con edifica con tus amigos. Y el mensaje de esta mañana se llama el consejo de la muerte. El consejo de la muerte. Recuerda que todo lo que creemos y lo que somos es el fruto de ver y oír a personas que nos rodean. Nuestros padres, nuestros profesores, nuestros amigos, nuestros mentores, líderes, ¿no? Y aunque muchas veces, aunque hayamos tenido los mejores padres, los mejores líderes, podemos habernos torcido en el camino. O sea, siempre hay una excepción a la regla. Ustedes van a recordar a Judas. Judas tenía los mejores amigos, tenía el mejor líder, el mejor pastor, estaba con Jesucristo y al final terminó traicionándolo. Son decisiones que vamos a tomar. No importa la educación que tengamos. Hemos visto gente que ha vivido con su madre una prostituta o su padre un alcohólico, pero han salido adelante. Y esto tiene que ver con decisiones que nosotros vamos a tomar. Ahora, yo quiero hablarles acerca de la palabra edificar. Hemos hablado que este mes se llama edificando con nuestros amigos. La palabra edificar viene de la palabra hebrea baná, que significa construir, establecer, poner un fundamento sólido, fortalecer los muros, cultivar una planta. Fíjate, tremenda palabra. Edificar significa cultivar una planta. Por eso la gente que te rodea tiene que ser gente que pueda edificar tu vida. Ahora, quiero que vaya conmigo al libro de 2 de Samuel, al capítulo 13. 2 de Samuel, capítulo 13, en la Nueva Traducción Viviente. Yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y quiero que, no importa la versión que usted tenga, pero este pasaje es un pasaje muy chocante, es un pasaje muy fuerte. Este es un pasaje que habla acerca de cómo cuando recibimos un consejo puede llevarnos a nuestra propia destrucción. Cuando nosotros no podemos buscar consejo sabio, ¿no? Y dice la palabra de Dios: ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y Amnón, su medio hermano, se enamoró de ella perdidamente, dice. Amnón era hermano de Tamar y se enamoró de ella perdidamente. Ahora, Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó.
Esta muchacha era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Fíjense. Entonces él estaba maquinando de que no iba a poder tener a su propia hermana. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto y era su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. La versión del lenguaje actual dice que este hombre era Jonadab, su primo, era un hombre malicioso y perverso, dice la palabra. O sea, tenía como amigo, fíjense, su primo no solamente era una persona perversa, sino maliciosa. Y dice el versículo 4, cierto día Jonadab le dijo a Amnón, ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. La versión de Reina Valera le dice, te veo enflaquecido, te veo desganado, te veo enfermo, ¿qué te está pasando? Entonces dice, le contestó Amnón a Jonadab y le dice, estoy mal porque me he enamorado de mi hermana. El versículo 5 dice, Jonadab le dijo, te diré lo que tienes que hacer, te voy a dar un consejo. Vuelve a tu cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió, por favor, deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida, mientras yo observo, y así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le prepare de comer. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que le pudiera verla mientras preparaba la masa. Luego le horneó su comida preferida. Pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y le dijo a sus sirvientes, salgan todos de aquí. Así que todos se fueron. Entonces él le dijo a su hermana Tamar, tráeme la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida. Pero cuando ella comenzó a darle de comer, le agradó y le insistió. Dice, le agarró y le insistió. Ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella. No seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿Dónde podría ir mi vergüenza? A ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, solo habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, abusó de su hermana. De pronto el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que le había amado. Vete de aquí, gruñó. No, gritó Tamar. Echarme de aquí ahora aún es peor de lo que ya has hecho. Pero Amnón no quiso escucharla. Entonces llamó a su sirviente y le ordenó, echa fuera a esa mujer y cierra la puerta detrás de ella. Así que el sirviente la sacó y cerró la puerta detrás de ella. Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era la costumbre en esos días de las hijas vírgenes del rey. Pero entonces ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre su cabeza y cubriéndose la cara con las manos se fue llorando. Su hermano Absalón la vio y preguntó, ¿es verdad que Amnón ha estado contigo o ha abusado de ti? Sí, le dijo su hermana. Y entonces Absalón le dice, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por eso. Así pues Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. El versículo 21 dice, cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Absalón nunca habló de esto con Amnón, sin embargo, lo odió profundamente por lo que había hecho a su hermana. Este mensaje se llama el consejo de la muerte. La pregunta esta mañana es, ¿de quién recibes consejo tú? ¿A quién tú le pides consejo? La palabra consejo es
una opinión expresada que determina una acción, que determina una acción. Cuando una persona está pasando una situación, siempre va a pedir consejo. Siempre va a tocar la puerta de las personas que tienen confianza. El consejo es dar una orientación a alguien. El consejo es dar una guía a una persona. Es ayudar a tener claridad para alcanzar tu propósito. Recuerda, como en todo, hay consejos buenos y hay consejos malos. La vida que nosotros vivimos, nos vamos a enfrentar a situaciones. Hay cosas muy personales que no podemos contárselo a nadie. Por eso, muchas veces recurrimos a nuestros amigos. Personas, hermanos, a quienes de alguna manera le contamos lo que nos está pasando. Les compartimos la situación que estamos viviendo. Y no podemos contárselo a otra persona porque realmente eso nos daría vergüenza o diríamos, no tengo confianza con esa persona. Por eso es importante que tú sepas a quién vas a oír y de quién vas a recibir consejo. La historia de Amón y Tamar nos hablan de una desgracia familiar, nos hablan de una desgracia personal de alguien, hermanos, que tomó una decisión equivocada en su vida. La Biblia dice que el consejo sabio te traerá vida. El consejo sabio te traerá bendición. Porque la sabiduría tiene que ver con conocer la voluntad de Dios. Alguien decía esta mañana, escuchando una palabra, decía: la sabiduría te va a ayudar a no meterte en problemas. Y la inteligencia te va a ayudar a salir de los problemas. ¿Qué es importante? Ciertamente la sabiduría viene de Dios, pero la inteligencia viene de los libros, de la inteligencia de las personas, de las cosas que vemos en la sociedad. Debemos cultivar las dos cosas, sabiduría e inteligencia. Porque la sabiduría te va a evitar meterte en situaciones. La inteligencia te va a ayudar a salir de esas situaciones. Pero el consejo de los necios, el mal consejo, te va a llevar a la muerte. Va a traer maldición a tu vida. ¿Por qué? Porque muchas veces el consejo de un necio es el consejo de alguien que aborrece los caminos de Dios, los mandamientos de Dios. Hermano, solo los buenos amigos pueden ayudarte a edificar tu vida. Decíamos que edificar significa construir. Edificar significa poner un fundamento sólido, ¿no? La vida de todos nosotros va a encontrar a lo largo de este tiempo de nuestra historia amigos verdaderos, aquellos que buscan tu bien, que van a llevarte a encontrar tu propósito, aquellos que puedan alegrarse de tu prosperidad y de tu éxito. ¿Sabes cuándo tienes un buen amigo? Cuando la persona se alegra de tu bienestar. La única persona que se alegra de tu bienestar es un buen amigo. Pero el amigo que le da envidia, que se molesta cómo estás, que tu superación, que se alegra de tus fracasos, ten mucho cuidado. Hay personas que en sus palabras vas a encontrar la burla de las cosas que te suceden. Aún dentro de la iglesia dice la palabra de adoradores verdaderos y falsos adoradores, discípulos verdaderos y falsos discípulos. Aún hay pastores verdaderos y falsos pastores. Y la pregunta es, muchas veces cuando pides un consejo, o a quién pides consejo, o la pregunta que yo te hago, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién pides ayuda? ¿Aceptar que alguien te diga lo que tú quieres oír o lo que tú necesitas oír? Muchas veces buscamos a alguien que nos diga lo que queremos oír, no lo que nosotros necesitamos. Por eso yo decía siempre, el verdadero amigo es aquel que te dice que tienes la cara sucia. Pero hermano, la persona necia busca gente que lo alabe solamente, que le diga que está bien todas las cosas. Ahora, ciertamente hay un grupo de personas que siempre dice, dime lo malo que estoy haciendo. Sí, pero también podemos aceptar lo bueno, no solamente lo malo, ¿no? Por eso se acerca el Congreso de Reforma. Este 17, 18 y 19 de octubre vamos a tener un tiempo donde vas a recibir el consejo de Dios.
La gente necia no acepta el consejo de Dios. Las personas dicen, pero ¿por qué me está pasando? Dios abrió una puerta porque celebramos también fiesta de tabernáculos en el Congreso de Reforma, y se abre un portal, una puerta para que nosotros recibamos la instrucción y el consejo de Dios. ¿Dónde vas a estar ese día? Hay gente, hermano, que dice, no, es que mi comadre me ha visitado y no voy a poder ir. Ese día le da el espíritu del deber cumplido y se ponen a arreglar su casa, a limpiar su casa. Cuando Dios te está convocando para un encuentro de bendición para tu vida. Querido hermano, hermana que me escuchas esta mañana, yo quiero invocarte, ve y recibe el consejo de Dios. Yo quiero exhortarte, no te quedes en tu casa, no te quedes, hermano, perdiendo el tiempo. Exponte a la palabra de Dios. Alguien me dirá, no, pero yo lo veo por internet. No es igual. Una persona me dijo un día, no es igual que tú te expongas a la palabra. Es como la radiación. Tú puedes ver una radiación, de explosión de radiación por televisión, no te va a afectar. Pero si tú vas al lugar donde está la radiación, esa radiación te va a afectar, va a tocar tu vida. De la misma forma, la presencia de Dios hace lo mismo contigo. Yo te espero este 17, 18 y 19 de octubre en nuestra iglesia. Entonces, volviendo al punto acerca del consejo de Dios, porque a Amnón fue a pedirle, fíjense, Jonadab no solamente era su primo, dice que era un amigo, pero dice la palabra, fíjense lo que dice la palabra en el versículo 3 del capítulo 2 de Samuel, capítulo 13, segundo de Samuel, capítulo 13, en el versículo 3, dice, tenía un amigo, dice la palabra. Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Este hombre era perverso y maligno, malicioso, dice la escritura. O sea, la pregunta es, ¿cómo yo puedo tener cerca una persona maligna? ¿Cómo puedo tener amistad con una persona perversa? Perdóname, mi amigo, si tú tienes amigos que fuman drogas, tú estás en serios problemas, porque la Biblia dice, hay un proverbio que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. La clase de amigos con que te juntas va a determinar la persona que tú eres tarde o temprano. Una estadística dice que tú eres el resultado de las 5 personas más cercanas a ti. ¿Quiénes son más cercanos a ti? ¿Es gente de Dios? ¿A quién escuchas en el internet? ¿Escuchas chismes? ¿Escuchas murmuración? Recuerda que somos espíritu, alma y cuerpo. Yo recuerdo mucho que alguien me dijo que ciertamente, hermano, yo todo era predicación y predicación. Alguien me dijo un día, ¿no te cansas de escuchar predicaciones? Y de alguna manera, no sé si tendría razón en algún momento. Pero ¿cómo podemos cansarnos de las cosas de Dios? Por eso debemos saber de quién recibimos consejo, porque eso puede afectar nuestra vida a la larga. Ahora, lo primero que quiero compartir contigo en esta mañana es, permite que las escrituras le den el consejo que tu vida necesita. Mi amigo, necesitas que cuando nosotros pedimos consejo, necesitamos que la persona que nos dé un consejo conozca la palabra de Dios. Acaba de salir hace unas semanas atrás un personaje argentino que decía que el 17 y el 18 de septiembre iba a producirse el rapto de la iglesia. Y mucha gente, hermano, comenzó a publicar, a sacar videos que creen en la fecha. Fíjate, no dice que creen en la venida de Cristo, creen en la fecha. La Biblia dice que en los postreros días habrán engañadores. Yo le decía a mis líderes estos días, Satanás conoce la Biblia más que tú. La pregunta es, ¿lees la palabra de Dios? Porque si tú no lees la palabra de Dios, vamos a caer, hermano, en el engaño de Satanás. Cuando tú permites que la palabra de Dios pueda darte el consejo que tu vida necesita, no es que la Biblia te va a hablar, tiene que ver con hombres y mujeres de Dios a quien te tienes que sentar y tienes que aceptar el consejo que te van a dar. Dios, hermano, puso al hombre en el huerto y le dio la libertad como que le dio a los ángeles. Dios le dio la libertad, por eso puso en el huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Mire, Dios creó al hombre igual que los ángeles. Los ángeles son libres. No crea que los ángeles están obligados, le tienen miedo a Dios, por eso le adoran. Los ángeles son libres de adorar o rebelarse. Y dice la palabra que ellos se rebelaron. Porque si no tuvieran libertad, los ángeles no se hubieran rebelado. El hombre de la misma manera tenía la libertad. Y Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto. Pero dice también la palabra que el Señor, cuando el hombre, hermano, cuando Dios puso al hombre en el huerto, le dio un alma, le dio un cuerpo, le dio un espíritu, y en el alma te dio emociones, te dio sentimientos, te dio voluntad. Una persona me dijo: pastor, usted me va a disciplinar porque me he enamorado. Le dije: no, yo no te voy a disciplinar porque sería loco querer dirigir tus sentimientos. Tú puedes enamorarte, tú puedes ilusionarte con alguien, tú eres un ser humano y eso no está mal. El problema es hacia quién va dirigido ese sentimiento. Y yo le dije: tú no puedes enamorarte de la novia de tu amigo. Ellos se han presentado en la iglesia como novios y tú lo que estás haciendo es ir en contra de los códigos. Supuestamente tú dices que eres su amigo. Entonces hay cosas que tú no puedes hacer. Y en ese proceso que Dios nos puso en la tierra con sentimientos, emociones, Dios nos dio la capacidad de gobernar nuestras emociones. La Biblia dice en Corintios capítulo 6, versículo 12, todo me es permitido, todo lo puedo hacer, puedo fumar, puedo drogarme, puedo suicidarme. Pero dice, no todas las cosas me convienen. En otras palabras, tienes la libertad de hacer lo que tú quieres. Pero dice la Escritura, no dejes que te haga esclavo ninguna de esas cosas. Nosotros podemos criticar a una persona que bebe y que es alcohólica y la miramos, pero no nos damos cuenta de la persona que come con gula, que no tiene dominio propio para alimentarse, que todo se puede convertir en un vicio. El internet, el celular, dormir se puede convertir en un vicio. Por eso es la pereza. O sea, hay cosas que no se miran, pero al borracho tú lo señalas. Pero ¿por qué no señalamos a la persona que es perezosa? ¿Por qué no señalamos a la persona que es glotona? ¿Por qué no señalamos a la persona que no puede vivir sin redes sociales? Estamos hablando, las cosas naturales se convierten en un vicio. Por eso Dios quiere que nosotros administremos nuestra vida. Todos nosotros. Y dice la palabra que Amnón se enamoró perdidamente de su hermana. No está mal el sentimiento, pero enamorarte de tu hermana, apasionarte por una persona cercana en tu familia. Perú sufre un problema serio, no solamente en Perú, en el mundo entero. Hemos visto padres abusando de sus hijos sexualmente, abuelos abusando de sus nietos, tíos. La violación dentro de los hogares, hermano, es una realidad. El incesto es un pecado enraizado en las familias de todo el mundo. Y ese hombre, hermano, con toda naturalidad le dice a su amigo: me he enamorado perdidamente de mi hermana. Entonces, hermano, este hombre no pudo sujetar su sentimiento. Vuelvo y te repito, no está mal que te enamores, el problema es de quién lo haces. ¿Los sentimientos que tú tienes son correctos según la palabra de Dios? ¿O está totalmente distorsionado? Y porque crees que la gente lo legaliza, está bien para las personas. Hay iglesias, hace poco la iglesia metodista, y esto es abierto, no estoy difamando, metodista, la iglesia presbiteriana, luterana, episcopal, aceptaron, hermano, el movimiento LGTB. Y la palabra de Dios condena abiertamente toda conducta de perversión. Entonces, si porque unas iglesias han aceptado ese movimiento, yo voy a sentirme bien o voy a validar esa aceptación, es totalmente equivocado. Lo que pueda ser legal para una persona no necesariamente sea correcto delante de los ojos de Dios, porque en este país es legal el aborto, pero eso no es correcto a los ojos de Dios. Y Amnón se había enamorado de su hermana.
¿Y por qué pasan estas cosas? Podemos juzgarlo y señalarlo hoy en esta predicación, pero la Biblia dice, quiero que vaya conmigo a Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Mire lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 17, 9 dice, porque el corazón del hombre es engañoso y es extremadamente perverso. Fuerte, hermano, esta declaración. El corazón del hombre es engañoso y extremadamente perverso. ¿Sabe qué significa la palabra perverso? El que corrompe deliberadamente, el que causa daño intencional. Hermano, no está hablando de un pedazo de carne de tu corazón, está hablando de nuestras emociones. Está hablando de lo que sentimos nosotros, nuestro corazón, nuestras emociones son corrompidas, son perversas, son malignas. ¿Por qué? Porque Adán, hermano, nos heredó eso. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Yo le decía al liderazgo ayer, la primera persona que tú debes tener cuidado es contigo mismo. Eres tú la persona que debes tener cuidado. Eres tú la persona que debes tú mirarte. Y dice la palabra, es engañoso. En otras palabras, el corazón del hombre, los sentimientos del hombre son traicioneros, que causan una falsa ilusión. Cuando el hombre peca en el huerto del Edén, se infecta nuestro cuerpo, se infecta nuestra alma. Y por eso es que nuestra vida se va degenerando y muriendo. Hermano, nosotros podíamos vivir eternamente, pero el hombre comenzó a morir en el momento en que traicionó la voluntad de Dios. Por eso que nuestra alma necesita ser guiada, necesita ser aconsejada por hombres y mujeres que conozcan la palabra de Dios. No puedes escuchar a cualquier persona. Hay gente que me ha dicho, no, yo no tengo amigos en la iglesia porque son hipócritas. Ahora, yo no puedo negar que hay gente, hermano, buena afuera, pero una gente buena que no conozca a Dios, que no conozca la palabra, tarde o temprano se va a dejar guiar por la corriente de este mundo. Ahora, aunque tú me digas lo que sea, hay hombres y mujeres de Dios en la casa de Dios. Hay hombres y mujeres en la casa de Dios. Ahora le llaman religión a todo, ¿no? Ahora le llaman religión a que la mujer, cuando le dices a una persona, no salgas con minifalda, ponte una ropa adecuada, le llaman religión. Ahora le llaman religión a que una persona le dice, no puedes beber siendo cristiano. No puedes acostarte con tu novia siendo cristiano. No puedes tener conductas inmorales siendo cristiano, ir a la iglesia. A eso le llaman ahora religión. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver en contra de la conducta corrompida de una persona le llaman religión. Amón, hermano, no debía enamorarse de su propia hermana. Dice la Biblia que la Torá lo prohíbe. Vaya conmigo a Levíticos capítulo 18. Versículo 6. Mire lo que dice la palabra en el libro de Levíticos 18, versículo 6. Dice la escritura en Levítico 18, 6: nunca deberás tener relaciones sexuales con un pariente cercano, porque yo soy el Señor. No debes tener relaciones sexuales con un pariente cercano. Amón no podía enamorarse de su hermana. ¿Qué significa un pariente cercano? No puedes enamorarte de tu prima. No puedes enamorarte de tu tío, de tu tía. No puedes enamorarte de los hijos de tu hermanastra. Aunque esa muchacha o ese muchacho sean hijos, no sean hijos de papá y mamá, pero esa mujer se casó con tu padre, no puedes tener relaciones con ella. Lo dice la escritura. Entonces, hermano, el comportamiento de Amón era consecuencia de dos cosas. Primera, tal vez él no había sido enseñado en Torah. Vamos a darle el beneficio de la duda a Amón. No sé, el papá estaba tan ocupado que a él no le enseñaron la palabra de Dios. A Amón no le enseñaron la palabra de Dios. Y Amón, hermano, desconocía que debía enamorarse de su hermana. Pero, y lo otro es, la otra consecuencia es que a Amón
Tal vez le enseñaron la palabra de Dios, le instruyeron en la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? A él le importaba, hermano, un pepino. A él le importaba un comino lo que le habían enseñado. Hoy en día, porque las personas hoy en día dicen que yo siento esto y yo quiero esto. Y no me importa si tengo que hacer cualquier cosa. Por eso, qué bueno es cuando la gente tiene que luchar por las cosas que desea. Porque cuando las cosas las obtiene fácilmente, va a producirse en su interior un deseo de que pensar en su interior de que él puede obtener lo que sea sin consecuencias. Por eso la gente roba, mata, porque quiere obtener aquellas cosas, hermanos, sin esfuerzo. La gente no quiere sacrificar nada en sus vidas. Por eso dejarán que sus deseos los arrastren. Aunque lastimen otras personas, aunque lastimen a su familia, aunque lastimen a la gente que los rodea, no les importa, porque quieren satisfacer sus deseos. Lo segundo en este proceso de enseñanza, porque hoy quiero enseñarle la palabra, yo no estoy haciendo una predicación. Es duro, ¿no? Porque cuando hablamos del consejo de la muerte, en primer lugar necesitamos que el consejo que nos puedan dar esté basado en las Escrituras. En segundo lugar, escoge a tus amigos, porque cuando tú escoges la gente equivocada, vas a escoger consejo también. ¿Con quién te estás relacionando? La Biblia dice que Amón tenía un amigo que era su primo. Y dice, hermano, no todo lo que brilla es oro. Un refrán que dice eso, ¿no? Jonadab era el hijo del hermano de David. Hermano, la pregunta es, la Biblia dice que este hombre era malicioso y perverso. Te pregunto, ¿tienes gente perversa a tu lado? Te pregunto, ¿a quién tú vas para pedirle consejo? ¿A quién tú le abres el corazón? Por ejemplo, le diría, solamente a un amigo de verdad le contarías, ¿no? Un varoncito, un joven dice, le llama a su amigo, le dice, ¿sabes qué? Mi novia ha quedado embarazada. He estado jugando con fuego y ha quedado embarazada. Eso no le contarías a tu papá, a tu mamá. No lo contarías tal vez al pastor. Se lo contarías a un amigo tuyo y esa persona te daría un consejo. Y generalmente, hermano, la gente le va a decir, no, ¿cómo vas a arruinar tu vida? Abórtese, bebé. Hermano, de verdad, lo he visto, lo he escuchado. ¿Por qué? Porque no se quieren hacer cargo. ¿Cuánta gente de nuestra iglesia se fue? Porque le dije, te has acostado con esa persona, cásate con esa persona. Y yo he visto, hermano, que muchas veces han sido las mujeres las que no han querido aceptar el matrimonio. Lamentablemente, ¿no? Yo no sé realmente cuál era la razón por la cual pasó esto. La vida, en nuestra vida vamos a tener amigos que nos van a rodear. Y Amón le confesó a su amigo que estaba enamorada de su hermana. Nuestros amigos van a conocer las cosas más íntimas de nosotros. Por eso tenemos que saber con quién estamos hablando. Y dice la palabra, hermano, que Amón, le dio un consejo perverso. Porque él le dice, yo quiero poseer a mi hermana. Imagínate. Yo quiero tenerla. En otras palabras, dice, yo quiero acostarme con ella. ¿Cómo puedo hacer? Y su amigo, en vez de decirle, ¿sabes qué? Está mal lo que estás pensando. Está mal lo que estás creyendo. Está mal lo que estás haciendo. Le dijo, te voy a dar un consejo de cómo lo vas a hacer. Cuando nuestro corazón, hermano, ha comenzado a corromperse, ya nosotros no medimos las consecuencias de lo que estamos diciendo. Y algo que yo he visto es que la persona que está andando mal, lo soberbio, no acepta consejo, inmediatamente se enoja. La persona soberbia no va a recibir el consejo, se va a enojar, no va a querer aceptar un consejo que tú le puedas dar. La Biblia dice, hermano, esto está en la Biblia. Eso, hermano, usted lo va a ver como los médicos ven, le dicen al enfermo, saca la lengua. La Biblia dice, vaya al primer libro de Reyes, capítulo 22, en el versículo 8, yo le voy a leer la historia, léalo usted. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 8. El rey, otra vez, las amistades, ¿no? De esto vamos a hablar tal vez la próxima semana.
el rey Josafat se unió al rey Acab. Hizo amistad con Acab. Imagínate, Josafat era un hombre de Dios. Hizo amistad con otro rey que era un perverso, uno de los reyes más malvados de Israel. Y ellos se juntan para pelear contra, hermano, los amorreos. Y le dicen a los profetas, necesitamos una palabra de dirección de Dios. Y todos los profetas decían, sí, tú los vas a destruir, tú vas a cornear. Sedequías, uno de los profetas falsos, hizo un cuerno, dijo, con estos cuernos acornearás a los asirios. Estaba mintiendo. Usted va a encontrar este pasaje también en Crónicas. Y Josafat se dio cuenta, hermano, que eran unos falsos profetas. Josafat era un hombre de Dios y le dice a Acab, ¿no habrá un profeta de Dios realmente que sea un hombre de Dios que nos profetice? ¿No? Porque los hombres de Dios se dan cuenta, hermano, quién es un hombre de Dios y quién no es un hombre de Dios. A los profetas, hermano, la gente puede escondernos las cosas, pero tarde o temprano eso sale a la luz. No puedes esconderte de Dios. Y Acab le dice, no, es que hay un tal Micaías, no lo quiero llamar porque siempre me profetiza mal. Y esta es la conducta de la gente soberbia. No quiero escucharle porque siempre me habla mal. Pero ¿qué te van a decir si estás andando mal? ¿Qué te van a aplaudir de lo que tú estás haciendo? Y dice, Josafat le dice, trae a Micaías. Y Micaías viene. El emisario que lo mandaron a traer a Micaías le dice, por favor, Micaías, todos los profetas están diciendo que ellos van a tener éxito. Ponte de acuerdo, no le profetices mal al rey Acab. Y Micaías le dice, lo que me diga Dios voy a decir. Y fíjate lo que dice la palabra. Si usted va a las escrituras, en el libro de Reyes, dice la palabra de Dios que cuando Samuel le pregunta, Acab le dice, no, ¿qué dice el Señor acerca de la guerra que vamos a tener contra, ¿cómo se llama? Los amorreos. Y dice, hermano, que el profeta Micaías, dice la palabra que el profeta Micaías le dice, sarcásticamente dice la palabra, según Primera de Reyes 22, dice en el versículo 15, miren lo que dice versículo 15, capítulo 22 de Reyes, versículo 15. Cuando Micaías se presentó ante el rey Acab, le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Micaías le respondió con sarcasmo, sí, sube, saldrás vencedor porque el Señor te dará la victoria. Entonces el rey, hermano, se enojó porque sabía que le estaba hablando sarcásticamente. Hay gente que dice, no, los profetas tenemos que hablar bonito. Hermano, somos seres humanos. Tú estás queriendo escuchar lo que tú quieres escuchar, te lo voy a decir. Te voy a aplaudir lo que estás queriendo hacer. Eso no es la verdad. Y dice el rey, le dice, te conjuro por el Dios viviente que me digas la verdad. Y Micaías le dice, vas a morir en esa guerra. Y él dice, no te digo, le dice Acab a Josafat, al rey Josafat, le dice, no te dije, este profeta no me profetiza lo que yo quiero. Este profeta no me habla lo que yo quiero escuchar. Y la palabra de Dios dice, hermano, que lo metieron a la cárcel. Dijo, hasta que yo venga, mételo a la cárcel. Y él dijo, si tú regresas, Dios no ha hablado por mi boca. Y no solamente eso. Él le dijo, ¿sabes qué ha pasado? El Señor dijo, ¿cómo engañaré a Acab? Y dice, vino un espíritu delante de Dios y dijo, seré un espíritu de mentira. Y le engañaré a Acab para que vaya a la guerra, para que muera. Hermanos, yo lo voy haciendo un paréntesis. Este pasaje Dios me dio para hablarle a un hombre de Dios de este país. Y están haciendo unión con un partido de gente que está pro aborto. ¿Cómo los hombres de Dios, hermano, olvídese si son apostólicos, proféticos, nacionales, no podemos hacer unión con gente que cree en el aborto, en la homosexualidad? Gente, hermano, que adora al diablo. Tu deseo de política no te puede llevar a eso.
Y Dios me dio esta palabra y yo se lo dije. Un espíritu de mentira ha venido para engañarte, porque Él dice, no, vamos a cambiarles, vamos a predicarles la palabra. No te engañes. No se engañen. Y va a quedar establecido. Mire, esta grabación va a quedar permanente. Lo voy a subir a YouTube. Y va a quedar como un testimonio de lo que va a pasar los siguientes meses en nuestro país. Van a ser sacudidos, hermano, en su vida personal y su vida íntima y todas las cosas que ellos han dicho por cuanto hicieron esto. Por hacer un pacto con el infierno va a terminar mal esta persona. Dice la palabra que Micaías dijo, un espíritu de mentira vino sobre estos profetas mentirosos. Sobre esos profetas mentirosos que le dijeron, ponte esto para que si no, no vas a poder entrar a la iglesia. Ponte esto para que si no, no vas a poder venir a la iglesia. Un espíritu de mentira vino sobre ellos. ¿Por qué? Porque, hermanos, se apartaron de Dios. Porque prefiero estar en contubernio, ¿no? Pero prefiero que nadie me diga nada. Prefiero cuidar mi reputación. No quiero que digan que estoy loco. ¿A quién le sirve, te pregunto? ¿A las personas? ¿A un gobierno corrupto? ¿A estas personas? ¿A una organización corrupta? ¿A eso le sirves? Y dice la palabra que este hombre dijo, no me profetiza nada bueno. Y eso es lo que mucha gente quiere. Quiere un consejo como le dio Jonadab a Amón. Jonadab le dijo, hazte el enfermo para que ella venga, para que tú peques y puedas violar a tu hermana. Imagínese. Ese tipo de amigos tenía Amnón. Te pregunto, ¿eso es lo que dicen tus amigos? Que tienes que hacer lo que a ti te da la gana, que no tienes que obedecer a Dios. ¿Has tenido personas en tu vida que te guiaron a pecar, a hacer lo malo ante los ojos de Dios? Padres, cuiden la vida de sus hijos. ¿Sabes qué amigos tienen? Aunque se enojen, llámales la atención. Si tú sabes, yo he conocido personas muchachos tranquilos, hermano, que terminaron en drogas a causa de los amigos. Muchachas que terminaron embarazándose y abortando por las amigas que tenían. Y aunque digas, no, pero cada uno toma sus decisiones, sí, pero mientras vivan bajo tu techo, tienes que ponerle reglas. Nosotros, hermanos, decimos, no, ya Dios sabrá. No, Dios sabrá. ¿Cómo vas a permitir que tenga su novio metido en su cuarto? ¿Cómo vas a permitir que tenga a la novia metida en su habitación? O sea, tú eres el padre que le está promoviendo eso. Yo conozco mujeres que le han dado a sus hijas preservativos para que se cuiden. ¿Ese es el consejo de esta generación? ¿Cómo vas a convertirte en Jonadab, amigo de Amón, de esa manera? Aunque, hermano, tus discípulos se enojen, háblales las cosas claras. Cuida la vida de tus amigos. Hay gente dentro de la iglesia con una vida corrupta. Yo le voy a decir una cosa. Tal vez personas, tú estás viendo cosas terribles en la iglesia. En todas las iglesias se quedan habas. De todo malla se escapa un ratón. Y tú vas a ver gente haciendo lo malo dentro de la iglesia y siendo líderes. Y muchas veces, hermano, la gente se hace el de la vista gorda. Los padres se hacen a la vista gorda. Los pastores se hacen al de la vista gorda. Sabiendo la cosa corrupta que están viviendo esa gente. Pero ¿sabes por qué Dios permite eso? Para probar tu vida. Así como Dios probó, hermano, al profeta joven con el profeta viejo. Un profeta joven, Dios le dice, ve a predicar a ese lugar y no te quedes en ese lugar y no vengas por el mismo lugar. Un profeta viejo le dice, a mí también Dios me habla, a mí también Dios me usa, a mí también Dios... Y hermano, con ese cuento lo engañó y cuando él volvió y desobedeció la voz de Jehová, se murió. El consejo sano, sabio te bendecirá. El consejo de un necio te maldecirá, te destruirá la vida. Hermano, el amigo que tenía Amnón lo llevó, le sentenció la vida. Cuando usted ve el pasaje que acabamos de leer, Absalón, hermano de Tamar, le corta el cuello, lo mata al tipo. Por sinvergüenza.
Y ¿sabe qué cosa? El problema de esto es que David no le dijo nada y solamente se enojó con Amón. No le llamó la atención, no lo disciplinó. Entonces Absalón dijo, no se ha hecho justicia, voy a tomar la justicia por mis manos. Por eso, hermano, mucha gente, en muchas ciudades en Perú, la gente se cansa. Agarran a los delincuentes y los matan porque la gente se cansó. La injusticia trae violencia. Ahora quiero hacer aquí quiero detenerme un momento. Aunque tengas malos amigos, aunque tengas malos padres, aunque tengas malos pastores, aunque tengas hermanos, malos familiares, tú tienes el poder de aceptar o rechazar todo consejo que no te va a bendecir la vida. Hoy tenemos en una sociedad, hermano, que no quiere aceptar su responsabilidad. Dicen, Dios me hizo así. Dios permitió, le echan la culpa a Dios. La gente que profetizó que el 17 y el 18 de septiembre Dios le había hablado de que venía el arrebatamiento de la iglesia, ¿qué cosa dijo? ¿Dios se equivocó? Hermano, Dios se equivocó. Una persona, ¿sabe qué cosa dijo? Yo cómo sé que es el 17 y el 18 de septiembre, porque estaba calentando unas palomitas de maíz en el microondas y de repente me salió 3.87 en el microondas. Y cuando sumo 8 más 7, 15 más 3, 18. Y entonces Dios viene entre el 17 y el 18, viene el arrebatamiento de la iglesia, hermano, con un microondas. Gente que no conoce a Dios, no tienen devocional con Dios, no ayunan, no oran y creen, hermano, que cosas de ignorantes y hay gente que cree esto. La estupidez, perdóneme la expresión, se ha vuelto tan grande en el mundo que la gente no se da cuenta de lo que está pasando. Ahora, puedes recibir un mal consejo. Puede que tus padres sean los más malvados. Pueden que la sociedad en que vivas sea la más malvada. Noé vivió una sociedad perversa, pero es lo único justo. Puede, hermano, que tus amigos, bueno, si tienes amigos malvados, tú eres malvado. Perdóname que te diga. Porque tú te juntas con la gente que es como tú. Hermano, los leones no andamos con las gallinas. Los leones jamás andamos con las gallinas. Los leones no andamos con los monos. Los leones no andamos con los perros. Los leones, hermanos, andamos con leones. Los perros andan con los perros. Las gallinas andan con las gallinas. Si tú estás andando con una gallina, puede que tú seas una gallina. Si tú estás andando con perros, que dice la palabra, el perro come su vómito. El perro, hermano, entre perros tienen relaciones, entonces tú eres un perro. Perdóname que te diga, pero eso es la verdad. Tú te juntas con gente que es como tú. Ahora, tú tienes el poder de aceptar o no el consejo que te han dado. Pero el versículo 6 al 14 dice que Amnón obedeció lo que le dijo su amigo. Llamó a su hermana y le dijo, cocíname. Cuando ella le había cocinado, mandó sacar a todos sus empleados, a todos sus sirvientes y la trajo a su habitación. Hermano, él pudo detenerse y él abusó de su hermana. Él abusó de su hermana. Ese hombre perverso, hermano, planificó para darle rienda suelta al deseo de su corazón. Muchos de nosotros tal vez hemos justificado nuestros actos culpando a las demás personas. Soy así porque mis padres son así. Soy así porque mis amigos me han llevado a hacer esto. No, mi amigo me llevó a tomar. No te llevó a tomar, tú fuiste con él. Lamentablemente tú fuiste con él. Tú decidiste hacer eso. Nadie te obligó a hacer eso. Entonces vamos a justificar, hermano, para no aceptar la responsabilidad. Dice la palabra, y tenemos la herencia de Adán. Cuando Dios va donde Adán, le dice a Adán, ¿qué has hecho? Y fíjese lo que Adán dice en el capítulo 3 de Génesis, versículo 12. Génesis 3:12 dice, Señor,
yo pequé porque la mujer que tú me diste, tú eres culpable por darme esta mujer. Esta mujer es la que me llevó. O sea, el primer culpable eres tú porque tú me la diste. En segundo lugar es la mujer, que ella es la que me dio a comer. Yo no soy el culpable. Por eso, hermano, Dios castigó a Adán. Él no se arrepintió. Él no dijo, lo siento, me equivoqué, lo hice mal. ¿A quién vas a culpar, te digo en esta mañana? ¿A quién le vas a echar la culpa de las decisiones que has tomado? De la vida corrompida que estás llevando. ¿A quién le vas a decir? La Biblia dice en Deuteronomio 30:19, fíjense otra vez, dándote libertades. Dice la palabra, hoy Dios, Deuteronomio 30:19, dice, traigo al cielo y a la tierra como testigos. El cielo y la tierra van a ser testigos. Pongo testigos delante de ti. Pongo la vida y la muerte delante de ti. Escoge la vida, dice Dios. Dios te dice, por favor, escoge la vida para que vivas. Porque si tú escoges la muerte, vas a vivir en maldición y tu vida se va a desgraciar. Los que te amamos, tal vez, hermano, lloraremos, nos dolerá, pero lamentablemente quien se va a desgraciar eres tú. Amón planificó abusar, hermano, a su hermana. Porque cuando tú estás metido en el pecado, no quieres gente de Dios que te llame la atención. Tu orgullo no te permite escuchar un consejo sano. Proverbios capítulo 15, versículo 5 dice, el necio rechaza el consejo de sus padres, pero el sabio acepta la corrección. Jonadab, su primo, su amigo, su familiar, dice, hermano, la palabra que le enseñó a pecar. Hazte el enfermo para que satisfagas tus deseos. No le dijo, la palabra de Dios dice, eso está mal lo que estás haciendo, lo que estás sintiendo, Amón, está mal. No te puedes enamorar de tu hermana. ¿Cómo vas a tener un sentimiento por tu hijo, por tu hija? Eso es incesto. ¿Cómo vas a tener deseos lujuriosos por tu nieta, por tu nieto? ¿Cómo los tíos van a tener, hermano, van a abusar de sus sobrinos, de sus sobrinas? Porque tu corazón es perverso, porque lamentablemente lo que te has alimentado, esta sociedad, hermano, y estos medios de comunicación y las películas han metido basura e inmundicia, aún en los dibujitos animados. Inconscientemente han estado promoviendo a nuestros niños y a nuestros hijos, hermanos, a tener una vida corrompida. Dice la palabra que en el versículo 12 Tamar le suplica, le dice, Amón, por favor, pídele por favor a mi papá que para yo ser tu esposa. Hermano, él le dice, no cometas una locura. Amón, por favor, no me hagas esto. No seas un necio, le está diciendo, porque la agarró fuerte. Hermano, llega un punto en nuestra vida cuando nosotros soberbios no queremos aceptar el consejo. La Biblia dice en Job capítulo 37:19, no podemos ordenar nuestras ideas a causa de las tinieblas. Hermano, nos ciega tanto el deseo perverso de nuestro corazón, las cosas que sentimos, que ya no queremos escuchar a nadie, y nuestro deseo irrefrenado nos lleva a ese punto. Tamar le dijo a Amón, pídele en matrimonio a mi padre. No cometas esta locura. Pero Amón, hermano, dice el versículo 14, no quiso escucharla y abusó de su hermana. Así como Tamar le habló a Amón, aún hay un camino para no firmar, hermano, tu escalera al infierno. Todavía hay un momento en que te van a decir, despiértate, estás caminando a tu propia destrucción. Hoy quiero, como hombre de Dios, hay gente que me está escuchando, hay un camino a la muerte que está siguiendo. Y sé que esto es una palabra muy dolorosa, pero los necios no van a entender razones. Tamar le está diciendo a Absalón, detente, todavía no hagas esta locura.
Y como hombre de Dios te digo, detente. Porque antes que seas destruido, Dios va a enviar gente de Dios a llamarte la atención. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, vaya a la palabra. 1 Corintios 10, 13 dice, no hay tentación, hermano, que no puedas soportar, no existe. Porque Dios con la tentación te enviará la salida. Pero cuando nosotros nos empecinamos, cuando nosotros nos enojamos, no sabemos recibir el consejo, nuestro corazón se endurece. Entonces Dios dice, ve camino al infierno. Ve camino a tu propia destrucción, porque tú eres sabio en tu propia opinión. Por eso mucha gente hoy está destruida, hermanos. Estaba viendo estos días un informe de lo que hay en la ciudad de California, la gente con drogas en las calles durmiendo. Eso yo veía en Perú hace unos años atrás, la gente ebria tirada en el suelo. Hoy está pasando en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, hermano, las libertades de este lugar donde todas las personas son de cristal. Lo que digas no le ofenda, que lo que hagas no sea ofensivo. Son tan una generación de algodón que todo les ofende, la verdad les ofende. Por eso, hermano, que en muchos estados han condenado la palabra de Dios porque dicen que es ofensiva, que es discriminatoria. Yo quiero terminar esta enseñanza diciéndote que el consejo de los malos va a llevarte a tu propia destrucción. Y no solamente te va a destruir a ti, va a destruir la gente que te rodea, la gente que está a tu alrededor. La Biblia dice que, hermano, cuando Amón tomó a su hermana y abusó de ella, dice la palabra que el amor de Amón se convirtió en desprecio, en odio. Amón, hermano, aborreció a su hermana, la botó de su casa. Hermano, el pecado pareciera que es una caja envuelta con un papel de regalo. Quienes hemos transitado hemos sido, hermano, dañados por la tentación y hemos caído en eso. Tenemos que darnos cuenta que tenemos que vivir una vida alejada de eso. Amón no había sido corregido, tal vez ni disciplinado. Dice que David solamente se enojó, no le llamó la atención. La Biblia habla, hermano, de Elí, un sacerdote, que no le llamó la atención a sus hijos porque estaban viviendo una vida corrompida. Hermano, tengamos formas, pero no deje pasar las cosas. No deje pasar las cosas. Las dificultades y los problemas de la vida son usados por Dios para formar nuestro carácter. A veces nosotros decimos, no, es que no deben pasar por esa misma situación. Es falso. David fue tratado por Dios para que no se convirtiera en un segundo Saúl. Tú ves la vida de Saúl. Saúl fue hecho rey. No fue quebrantado, no fue tratado por Dios. Pero David, hermano, fue abandonado por su padre y por su madre. David fue, hermano, perseguido por hacer el bien. David, hermano, fue lastimado en todo sentido, pero ese hombre tenía a Dios de por medio. Las aflicciones de la vida le ayudaron a David a no ser otro Saúl. Y con todo y eso, David, hermano, metió la pata. Con todo y eso, tomó a la esposa de su amigo y mató a su amigo. ¿Sabe? No se aflija por los conflictos, por las circunstancias. No se aflija por los problemas. No se aflija por las crisis. Tenga la valentía de levantarse. Gente que a veces cae, hermano, en este vicio una y otra vez y yo le he dicho, el problema no es ese, el problema es que no quieres levantarte. Te gusta el pecado, esa es la verdad.
Porque además, hermano, porque tú tienes que levantarte a seguir peleando la batalla. Tú tienes que levantarte a seguir creyendo que Dios te va a ayudar a salir de eso. Pero tienes que buscar a Dios. No seas sabio en tu propia opinión, diciendo, no, que nada, ¿por qué tienen que enterarse las personas? Ve, busca ayuda. Levántate, busca de Dios. La única persona que te va a sacar de esa situación que estás viviendo es la presencia de Dios. No hay otra persona, ni el psicólogo ni el psiquiatra. Ellos te podrán dar algunas herramientas. Hablaba con una persona que estaba metida, hermano, en drogas y no pudo salir, y un día viene a mi oficina, me dice, y yo le dije, y me dice, no, pero yo iba al psicólogo y ponía peros al consejo de Dios. Y al final él me dice, no, la verdad es que he dejado de ir al psicólogo porque el psicólogo me dijo que también fumaba marihuana y que no estaba mal. Entonces me dice, ¿cómo salgo de ese lugar? De ese lugar se sale buscando a Dios. De ese lugar se sale ayunando, buscando la presencia de Dios, reconociendo que tú eres el responsable de lo que pasó. No echándole la culpa a terceras personas. Dice que el amor de Amón se convirtió en odio. Hermano, Tamar le rogó que no le echara a la calle como una prostituta. Pero Amón, hermano, estaba tan necio que no escuchó a su propia hermana, a quien había abusado. Y Amón se había acostumbrado a hacer lo que él le daba la gana. Él no tenía, hermano, personas que le pudieran frenar sus deseos malvados y perversos. La necedad es el resultado de un corazón orgulloso y soberbio, porque no quieren escuchar. Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y aléjate del mal. ¿Cuánto mal, hermano, cuánto daño, cuánta maldición, cuánta desgracia te podrías ahorrar si tan solo fueras humilde para escuchar el consejo de Dios? Cuando ella no quería salir de la casa, Amón trajo a su sirviente y le dijo, bótala a la calle, échala. Y la sacó de su casa, hermanos, a rastras. Los soberbios siempre terminan haciendo lo que les da la gana. Hermano, ¿has escuchado a la gente decir, no te metas en mi vida? ¿Has escuchado a las personas decir, quién es usted para decirme lo que tengo que hacer? Tamar salió de ese lugar con la túnica rota, hecha de cenizas en su cabeza, como símbolo de su desgracia. Cuando David se enteró, solamente se enojó y no hizo nada al respecto en contra, hermano, de este perverso y malvado. La Biblia dice que cuando hizo esto, Amón, cuando obedeció el consejo del amigo perverso, firmó su sentencia de muerte. Versículo 29, segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 29. Y Amón dio la orden para que le cortaran el cuello a Amón. Absalón, dio la orden para que le mataran a su hermano Amón. Cuando él fue a su fiesta, y lo mataron, hermano, y lo degollaron. Porque, hermano, nadie le puso alto. Yo quiero terminar esta enseñanza esta mañana. Esta palabra a mí me ha chocado. Esta palabra me ha confrontado para saber a quién voy a escuchar. Son hombres de Dios, mis amigos. Cuando yo llamo a una persona y le pido un consejo y hablo con esa persona, son hombres de Dios. Son gente de Dios que realmente me puede decir, lo que estás haciendo está mal, lo que estás pensando está mal, lo que tú vas a hacer está mal. O son perversos que me dicen, no, haz, porque tú ya, además tú eres mayor, o tú eres grande, o tú puedes hacer lo que tú quieres. ¿A quién estás oyendo? No oigas el consejo de la muerte, oye el consejo de la vida. Y el consejo de la vida se encuentra en la palabra de Dios. Hay hombres de Dios que, aunque no te guste escuchar lo que ellos dicen, te va a ser de mucha bendición. Yo quiero terminar esta enseñanza. Es dura esta enseñanza, es fuerte esta enseñanza. Pero, hermano, fue primero conmigo. Y yo te voy a decir una cosa. Iglesia Emaús, el 17, 18 y 19 y 20 del mes de octubre, vamos a tener un congreso que va a hacer, que trae el consejo de Dios para tu vida. No te quedes en tu casa.
No digas, no puedo, tengo que hacer, tengo que estudiar. Pon prioridades en tu vida. Ve a la casa de Dios y escucha el consejo de Dios. Este 17, 18 y 19 de octubre yo te espero para que el consejo de Dios te alcance. Para que no termines escuchando el consejo del infierno, el consejo de la muerte. Yo te bendigo en esta mañana. Y declaro sobre tu vida la gracia y la misericordia de Dios. Y declaro que su paz y su bendición te alcanza. En el nombre de Jesús. Quiero orar por ti. Esta palabra yo sé que mucha gente va a recibir, va a escuchar esta palabra. Y quiero que te detengas. Porque si tú me estás escuchando y tú estás a punto de cometer una locura, porque esta palabra me la dio el Señor. Si esta palabra ha llegado en este momento a tu vida, Dios te está diciendo detente. Porque si lo siguiente que va a venir después de la tontería que tú vas a hacer, va a venir la muerte. Personas, hermano, que están viviendo una vida promiscua. Escúcheme lo que le voy a decir. Dios te ha perdonado. Hay gente que estaba con SIDA y Dios la ha sanado. Y esto va a quedar grabado. La próxima relación que tú tengas vas a quedar contaminado de SIDA y no va a haber otra vuelta. No vas a ser cero positivo. Vas a morir de esa enfermedad. Gente, hermano, que está teniendo malos amigos, malas compañías. La próxima va a ser capturada por la policía y va a ser llevado a un penal donde nadie te va a poder visitar. La próxima vas a tener un accidente y lamentablemente vas a quedar accidentado y no te vas a poder recuperar. Dios te está advirtiendo. Dios te está advirtiendo. Esta palabra no la escuché en el internet, en YouTube. Yo la escuché orando, buscando a Dios. Así que yo te doy esta palabra como un hombre de Dios, como un profeta de Dios. Y oro por ti para que el Señor te alcance. Oro por las personas que están jugando con fuego. Porque la próxima vez te vas a quemar. Y tú sabes de qué estamos hablando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús oro. Y declaro, Señor, que tu gracia les alcanza. Que tu misericordia, Señor, viene a sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús. El ángel del Señor está enviando este mensaje a quienes, Señor, están a punto de ser destruidos. Envía una palabra de vida, una palabra de sanidad, una palabra, Señor, de bien, de bienestar. Y como dijo el Señor en Deuteronomio, traigo al cielo y a la tierra como testigos. Y pongo delante de ti el bien y la bendición, el mal y la maldición. Y dice el Señor, escoge el bien y la vida para que vivas. Porque si escoges el mal y la maldición, ciertamente morirás. Tu vida será la aflicción de todos los días. Así que esta mañana te bendigo y declaro que esta palabra sea de bendición para tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga mucho.